Así es que el tema de este día se llama Perfeccionando a la Iglesia y vamos a comenzar con Efesios 4:11. Voy a leer hasta el 16. Dice, y él mismo, ¿quién? Cristo, ¿ok? Si lees el contexto, antes de estos versículos, dice que Cristo llevó todo lo que estaba cautivo, se lo llevó cautivo, ¿ok? Toda cautividad, todo lo que estaba poniendo al ser humano cautivo, él lo quitó y se lo llevó. Se llevó cautiva la cautividad, dice ahí, ¿verdad? Y luego dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los 5 ministerios fundamentales para la iglesia. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, nosotros, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo nos llama a los santos, sino también nos llama el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Verso 15, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, cada parte de esa verdad recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Pablo está diciendo algo poderoso, está diciendo cómo va a operar la iglesia. Y dice que Cristo constituyó, ¿ok? Entonces, aquí te voy a poner un principio muy poderoso. Cuando tú vas a la Biblia, en el Génesis, tú conoces a Dios como creador. ¿Ok? Él es creador. De ahí se deriva que Él es el autor de su creación, ¿cierto? El autor, el que la diseñó, el que tiene el poder para hacerla, para crearla, es el autor. Por lo tanto, el autor tiene autoridad sobre su creación, ¿cierto? Cuando alguien compone una canción y la registra en los derechos de autor, a aquel que se le ocurra grabarla se mete en un problema. ¿Verdad? Ya está en las redes sociales, no puedes usar música que están registradas porque luego el YouTube y esas redes sociales te censuran y te dicen, hey, no tienes los derechos de autor, no lo puedes usar, ¿ok? Necesitas la autorización del autor, ¿ok? Entonces el autor tiene autoridad sobre su creación, ¿cierto? Y él tiene la capacidad de autorizar, ¿ok? Delegar, autorizar. Y es lo que está diciendo la Escritura. Todo lo que estaba cautivo, todo lo que estaba dominado con otra autoridad que eran las tinieblas, Cristo Jesús vino y derrotó a las tinieblas. Cristo Jesús vino e hizo a un lado las potestades, los principados, las huestes de maldad, todo eso lo hizo a un lado, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre las enfermedades y triunfó sobre la muerte. Y entonces recuperó la autoridad. Jesús, antes de irse y ascender al Padre, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, se restituyó, ¿verdad?, la autoridad del autor de la creación. También la Escritura nos dice que por él fueron hechos todas las cosas, principados, potestades, visibles, invisibles. ¿Ok? Entonces no nos cabe duda que Cristo tiene la autoridad. Y que esta palabra entonces tiene autoridad. Porque dice, él mismo constituyó, ¿ok? Entonces, como él tiene autoridad y él puede autorizar, él delega autoridad. Y establece 5 ministerios. ¿Ok? Dice aquí, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores,
y maestros. Son personas que fueron restauradas, transformadas, llenas del Espíritu Santo y que reciben un llamado para que se edifique la iglesia. Dice aquí, para perfeccionar a los santos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada uno, no voy a hablar de cada uno de ellos porque nos llevaríamos más tiempo. ¿Cuál es la función de un apóstol, de un profeta, de un maestro, de un evangelista? Pero dice aquí que son delegaciones o autoridades delegadas por Dios, ¿sí? Entonces, debemos de estar atentos a lo que nos enseñan, ¿verdad? Porque son autoridades. ¿Sí me explico? Cuando vayas a levantar en una opinión negativa sobre una autoridad delegada por Dios, mejor detente. Mejor detente. A lo mejor se equivocó esa persona. A lo mejor la regó, hizo algo que pues, te desconcertó. Pero nunca levantes tu voz contra una autoridad que Dios delega. Amén. Nosotros fuimos probados en eso. Recuerdo en aquellos años, mi esposa y yo, y veíamos cosas y situaciones contra nosotros y eran autoridades. Autoridades. Y eran cosas que decíamos, oh Señor, y el Señor nos decía, no deshonren ninguna autoridad. No deshonren ninguna autoridad. Se equivocaron, pero no los deshonren. Entonces, eso nos ayuda mucho a crecer. Creces mucho cuando caminas bajo autoridad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Para que ya no seamos como niños fluctuantes, ¿ok? Aquí viene la enseñanza. Aquí lo voy a poner de este lado. Cuando tú naciste, ahí está, ese eres tú. Bueno, vamos a poner una mujer. Ahí está. Ok. Muy bien. El día que tú naciste, no nacieron todas las flores, que no te engañen. Pero sí algunas flores nacieron. Ok. Fíjense cómo estaba la gráfica de nuestra vida. Cualquier ser humano que nació sin Cristo estaba destinado, déjenme ver si me cabe aquí, sí, estaba destinado a vivir toda su vida en un proceso de muerte. Y el fin de esta persona, si algo no ocurre aquí, esta flechita estoy graficando su tiempo de vida. Y si algo no pasaba aquí, entonces esta persona estaba destinada a ir al infierno. Aquí vive su niñez, aquí vive su adolescencia, su juventud, tal vez aquí entró en drogas, entró en adicciones, entró en relaciones incorrectas y fue destruyendo. Y el enemigo, que la obra del enemigo no debemos ignorarla, él apareció para robar, matar y destruir la vida de las personas. Entonces, entre más tiempo pase esta persona y nunca conozca al Cristo que lo salvó, entonces su destino se está definiendo. Pasará la vida eterna, pasará la eternidad, no es vida, es muerte, pasará la eternidad en el infierno. ¿Alguien se imagina qué es el infierno? ¿Cómo es el infierno? Una imaginación. No lo que viste en la tele de los cuernitos y eso no. Bueno, lago de fuego, la Biblia habla de un lago de fuego, ¿ok? Es un lugar de mucho sufrimiento. Desolación, sufrimiento. No se termina porque es eterno. Acuérdate que en la eternidad no está definida por el tiempo. Entonces, sufrimiento, desolación, soledad,
un dolor que nadie ha experimentado aquí en esta tierra. Todo eso y estar separados para siempre de Dios, sin ninguna esperanza de que eso se pueda resolver. Hay una predicación que estoy preparando que habla Jesús acerca de eso, el rico y Lázaro y el rico, y que nos da un ejemplo. Jesús nos revela que era el infierno. Es real. Y mientras nosotros andamos aquí en la superficie, en nuestra vida, estamos ignorantes de esto porque nadie nos los enseña, porque no lo conocemos, ¿verdad? Y cada acto de maldad, cada acto de pecado que nosotros estamos cometiendo, estamos yendo hacia allá. Necesitábamos salvación, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Bien. Entonces, debido a que este era el destino de esta persona, en algún momento de su vida, tal vez a los 30 años, alguien le habló de Cristo y tuvo un encuentro con Cristo y llegó la salvación. Alguien. Ahora, yo quiero que tú pienses quién de la familia necesita conocer a Cristo. ¿Quién de tus seres cercanos? Porque no queremos esto para ellos. Cuando el rico está en el lago de fuego y Jesús está contando esta parábola, él dice, Señor, aunque sea con el dedo de Lázaro que ponga tantito en el agua y que moje mi lengua, no aguanto esto. Dice, no, él ya está allá en el seno del Padre y tú estás acá. Oye, pero cuando menos dime, anúnciales a los de mi casa porque ellos no saben este sufrimiento. No, no, no. Allá Dios mandó profetas que les hablen, pastores que les hablen, una iglesia que les hable. Estaba hablando de ti, de mí, que necesitamos decirles y hablarles. Es que no quieren nada porque ellos me conocieron como yo era un desastre en mi vida pasada. Entonces tú eres un testimonio viviente. Tú eres una prueba de que es real y que funciona la salvación. Diles, porque estamos tan metidos acá en la superficie, estamos tan metidos en el fluir de la vida, tan metidos y tan distraídos que no sabemos lo que hay aquí. Un día me encontré un escrito, a ver si me acuerdo de él, que decía, esta ilustración arriba estaban un ambiente como de personas en una fiesta y disfrutando, y luego abajo el infierno, todos quemándose, ¿no? Y decía, esta palabra decía, si los vivos supieran lo que los muertos saben ahora, entonces los vivos buscarían a Cristo y andarían caminando con él. Porque Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es nuestra única salvación. Y es tan fácil dejar de venir a la iglesia, es tan fácil tomar decisiones para alejarse de Dios y de su palabra, porque todavía estamos acá en la superficie. Y en este tiempo Dios nos quiere llevar más profundo y que no estemos pensando, ay, me voy a ir al infierno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, sino que sí tengamos este entendido de que esto es algo terrible, pero que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y que mejor decidamos servir a Dios. Amén. Ahora, esta persona aquí, ¿ok? Y entonces viene a una iglesia y va a comenzar su crecimiento, ¿ok? ¿Qué le espera si esta persona crece hasta allá? ¿Qué pondrías aquí? Vida eterna. ¿Verdad? Te vas con el Señor. Es todo lo contrario a lo que hay aquí. Hay personas que Dios les ha permitido estar aquí y han venido para dar testimonio. Los balacearon, 15 balazos, y ¡fum! Estuvieron aquí. Y Dios les permitió estar aquí para que vivieran lo que esto es y regresaran. Y Dios les dijo, regresas y me vas a servir.
y va a haber un cambio en ti y les vas a anunciar este destino si no reciben la salvación. Tremendo. Ahora, también hay quienes han estado acá, fallecieron, le dio un paro cardíaco y ahí le estuvieron tratando de revivir y ¡fum! Se fue por 2 horas y estuvo acá. Y Dios le dijo, no te puedes quedar, tienes que regresar. No, pero yo me quiero quedar, aquí está maravilloso. No, tienes que regresar porque está tu casa, tu familia. Yo tengo un llamado para ti, anúnciales. Y entonces resucitó el muerto. Sí, porque viene con un propósito. Y quieren dar testimonio y vienen a dar testimonio. Entonces conocemos muchos testimonios de quienes han estado aquí y de quienes han estado acá y checa con las enseñanzas de la Biblia. Así que debemos de tomar conciencia y no ser tan superficiales. No estoy hablando de que nos vamos a volver religiosos, ni legalistas, ni nada por el estilo. Estoy hablando de que vamos a tomar conciencia de la verdad y caminar en la verdad, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Por qué puse esto punteado? Bueno, porque es un proceso que tenemos que seguir. Y aquí el encargado de llevar a cabo todo este proceso en las personas es la iglesia. La iglesia. ¿Ok? Por eso estamos leyendo, constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Son ministerios que ayudan a las personas a ir creciendo. ¿Ok? Para que en este proceso encuentren su propósito, sirvan a los propósitos del Señor y se desarrollen, ¿verdad? En su vida. ¿Ok? ¿Qué significa perfeccionar? Viene de la palabra arpíos. Palabra griega arpíos, perfeccionar, que significa componer, arreglar, renovar. Y mira, es muy extenso el significado. Ahí te va. Arpíos o perfeccionar significa ajustar, restaurar y poner en orden. Pero también significa equipar o habilitar para un propósito determinado. Entonces es ajustar, restaurar, poner en orden. Cada vez que tú vienes a la iglesia, escuchas un mensaje que te va a equipar, restaurar y poner en orden. ¿Me explico? Y cuando tú lo obedeces, vas a comenzar a desarrollarte y a crecer. Así que perfeccionar lo podemos poner en 3 cosas muy importantes. Son 4. Primero, perfeccionar lo que tú vas a encontrar en este lugar, en la iglesia. Perfeccionar es proveer lo necesario para crecer. Vas a encontrar suficiente provisión para crecer. Segundo, sanar las heridas. Es importante que sanemos. Si no, no puedes funcionar en la vida correctamente. Si traemos cargando cosas del pasado y no han sanado, no podemos funcionar. Tercero, restaurar a una posición de manera que funcione conforme fue creado. Restaurar a una posición. ¿De qué me sirve una persona talentosa, con grandes cualidades, si es bien flojo, si no se compromete, si es irresponsable, si tiene malos hábitos? ¿De qué sirven los talentos? ¿De qué sirve la capacidad que tiene? ¿Me explico? Oh, pero cuando eso es cambiado, cuando eso es restaurado, esa persona tiene tanto potencial de lograr tantas cosas en la vida. Pero el enemigo también, desde muy tomó a esa persona y también ocupó, ¿verdad? Todo lo que en la casa se hacía, sus costumbres, sus tradiciones, toda la cultura familiar y fue creando, ¿verdad? Vicios en esa persona. Estoy dando solo un ejemplo. Eso me pasó a mí. Yo fui criado así.
Y tuve que experimentar un cambio muy fuerte cuando ya vine a Cristo. Fueron unos encontronazos con su palabra y con Cristo. Y yo todo lo quería filtrar con mi mente. Yo decía, bueno, sí, pero yo creo que esto debe ser así de esta manera. Y no, Dios me derribaba y me derribaba todos mis argumentos. Hasta que por fin, ¿verdad? Entonces, restaurar a una posición de manera que funciones conforme fuiste creado. Y 4, alimentar para el crecimiento sano. No te daremos comida chatarra, espiritualmente hablando. La cafetería, pues es otra cosa. Ahí tú eres responsable. Vamos a dar verdades poderosas que transforman vidas y reforman familias. Por allá está nuestra visión, ¿sí? Anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, reforman familias y cambian sociedades por medio de hacer discípulos. Esa es nuestra visión. ¿Ok? Entonces, ¿lo tienes claro? Proveer lo necesario, recursos para crecer, sanar las heridas. Te vamos a llevar a ese propósito. Tenemos ya dentro del plan para el próximo año los encuentros. Los habíamos dejado de hacer, pero en este tiempo tendremos encuentros poderosos, ¿verdad? De transformación, de sanidad. Los bautizos, en fin, todo eso que ayuda a sanar y crecer. Tercero, restaurar una posición de manera que funcione para lo que fue creado. Y alimentar para el crecimiento sano, ¿ok? Verdades poderosas. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que va a pasar aquí la persona? Lo vamos a dividir en 4 grandes áreas, ¿ok? Y ahí está el cuarto, ¿ok? La primera, obvio, ¿verdad? Acaba de llegar, es un congregante, ¿no? O si tú le quieres poner ovejita. No usamos ese término, pero acaba de llegar, congregante, asistente. Está empezando a conocer, ¿no? ¿Es hijo? Sí. Ok, pero te voy a leer el versículo. Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, solo tuviste que creer y recibirlo. Y decir, ya está, quiero crecer, quiero aprender. Ok, cuando tú haces ese acto de fe, el Espíritu Santo te sella y te conviertes en hijo, ¿verdad? Son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Entonces hay un nacimiento espiritual. Una nueva vida te fue impartida, naciste de nuevo. Esa es la doctrina del nuevo nacimiento, la vamos a estudiar también, ¿verdad? O la nueva naturaleza. Entonces ya hay algo nuevo dentro de ti. Aunque tú te ves al espejo y dices, híjole, pues no he cambiado mucho, sigo igual de guapo, ¿no? Ok, físicamente ahí estás, pero sabes, también hay una transformación física. De verdad, el Señor te rejuvenece. Ya no vas a gastar tanto en esas cremas que usas. De verdad. Hay un proceso en tu cuerpo también. Cuando tú te metes de lleno con el Señor es vida. Imagínate de que la vida de Dios nada más sea para restaurar tu alma, ¿verdad? Tu pasado, las emociones y todo eso. No, lo que sigue es tu cuerpo, lo va a sanar, lo va a rejuvenecer. Amén. Ok, congregante. Entonces dice aquí, hijo. Y la palabra que aparece ahí como hijo es la palabra tecnón. Quiere decir hijo adoptado, aceptado, amado, niño inmaduro. O sea, en otras palabras, aquí es un hijo, pero es niño. ¿Y qué hace un niño? Berrinche, travesuras, un montón de cosas. Espiritualmente hablando, me estoy refiriendo. Entonces tenemos un congregante aquí,
pero todavía batalla, todavía está cometiendo errores, todavía, le cuesta trabajo esto o aquello, porque es tecnón, ya es hijo, ya tiene derecho a una herencia, legalmente es hijo, es aceptado, es amado, hay un plan para él, pero necesita crecer. Amén. No tengo el versículo, se me pasó ponerlo, pero no sé si tú puedas ponernos para los que estamos aquí, Gálatas 4:1, ¿sí? Gálatas 4:1 dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Ok? Entonces es niño, pero se sigue comportando como el que todavía no es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ya es hijo, es heredero. Mira, dice aquí, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, ya tienes derecho a todo, porque ya eres parte de la familia de Dios. Pero es como si a un pequeño se sacó la lotería, ¿verdad? Y muchos millones, y él no puede llegar al banco, ni siquiera alcanza, ¿verdad? ¡Hey, quiero cobrar este cheque! No puede. Legalmente no puede. Necesita un representante legal, un tutor. Dice ahí entonces el verso 2, ponmelo porfa. Gálatas 4:1 y 4:2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, ¿quiénes son esos tutores, esos mentores, esos curadores, verdad? Que son los que le van a enseñar, lo van a ayudar, están en la iglesia y son los ministerios, los líderes, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros. Entonces, este congregante necesitamos cuidarlo y llevarlo en un proceso. Por eso, vamos a establecer la escuela de desarrollo, en donde desde el más básico, del que va llegando, tengamos un lugar para él. Ahorita estamos en esa transición, todavía tenemos grupos en línea y vamos a aprovechar esa herramienta, ¿verdad? Para que formemos los nuevos grupos en línea de los básicos, de los nuevos, de los que necesitan comenzar a aprender la vida cristiana, ¿ok? Aquí estamos, Tecnón, pero ya es de la familia de Dios, ya es hijo heredero, ya tiene derecho a todas las cosas del Padre, ¿ok? Pero la finalidad es pasarlo de aquí para acá, para que se convierta en discípulo. Y discípulo significa, ¿qué significa discípulo? ¿A qué te suena? ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Ok, bien. Vámonos más rápido. Discípulo viene de la palabra disciplina. Y disciplina no es que el pastor va a sacar la chancla y te va a dar. No. Disciplina es que te vamos a enseñar un proceso, ¿ok? Te voy a disciplinar. Pues sí, pero ni le has enseñado cómo, ¿no? O sea, ni modo que al niño ya nació sabiendo todo. No, o sea, tú lo tienes que enseñar. ¿Me explico? Entonces es igual en lo espiritual. Entonces, en el proceso de discipulado, esta persona pasa por tres cosas. La palabra le va a enseñar orden. Lo segundo es limpieza. Y tercero, puntualidad. Sencillo. Estos tres pasos, cuando tú siempre los pones en práctica en todo lo que te enseña la palabra de Dios, vas a crecer, te vas a convertir en un buen discípulo, vas a adquirir compromiso, perseverancia, vas a desarrollar carácter, en fin, ¿ok? Orden, porque Dios es un Dios de orden. Esto te va a llevar a ser una persona organizada, organización, y a establecer prioridades. ¿Ok? Van a cambiar tus prioridades. Antes mis prioridades eran, va a llegar el viernes, ya mañana es viernes, hoy ya es viernes, ya me vi con mis amigos, ya me vi en la fiesta. Esas eran mis prioridades, ¿me explicó?
Ya estaba sonando en mi mente la música, ya estaba yo ahí viéndome. El cuerpo lo sabe, ¿sí o no? Esa era mi prioridad. Pero ¿a dónde me estaba llevando eso? Al infierno. Sencillo. Cada vez que alguien que todavía le resalte el hombre del pasado, ahora sí me voy a dar una escapadita. ¡Ey, te espera el infierno! Entonces desarrollas temor de Dios. Organización. O sea, empieza a haber un orden en tu vida. Una persona con ideas y pensamientos bien organizados. Vas a aprovechar mejor el tiempo, vas a disfrutar el tiempo de una manera más efectiva y vas a entender lo que es prioritario. Jesús le dijo a sus discípulos, no estén preocupados qué vestir, dónde vivir, qué comer. El Padre sabe que ustedes tienen necesidades de esas cosas. Pero si ustedes establecen prioridades correctas, mi palabra, mi presencia, búsquenme a mí, yo les digo cómo prosperar. Yo les digo cómo todas esas cosas van a ser añadidas a sus vidas y en abundancia. Amén. Y ahí está la solución. Pero necesitamos aprender cómo. ¿Ok? Y por eso no te quedes como un tecnón. Avanza, discípulo. ¿Ok? Limpieza. ¿Qué es la limpieza? Pues que me baño y, ok, sí, el cuerpo está bien, hay que tratar bien ese cuerpecito. Sí, está bien. Pero es más allá, porque la mente, mira, una persona, ¿cuántos hacen qué hacer en su casa? De repente tus hijos, diles, ¿sabes qué, mijito? Recoge tu cuarto, ándale, hijo. Porque mira, está establecido, comprobado, que una persona que no le gusta el desorden y que limpia todo el desorden rápido y que recoge, dobla y tiene todo ordenadito, en su mente está ordenando sus cosas. Es una persona que puede limpiar sus errores. Es una persona que si la regó, va a tener la dignidad y el carácter para decir, yo la regué, cometí todo este cochinero y yo lo voy a arreglar. ¿Me explico? Entonces, cuando esa persona cambia sus hábitos a ser una persona que limpia sus pensamientos tóxicos, limpia las ideas tóxicas que trae por ahí, Filipenses 4:8 dice que en todo lo bueno, lo digno de buen nombre, lo digno de alabanza, si hay alguna virtud en eso, piensa. O sea, necesitamos aprender, y es parte del discipulado, a pensar bien. Y vas a desarrollar benignidad también. Tremendo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque venimos de una cultura donde nos enseñaron a pensar mal. Y todo el tiempo estamos pensando lo negativo. Y todo el tiempo estamos diciendo, ay, sí, no, pues mira, esto no, y cosas así, ¿verdad? Entonces, discípulo, ¿ok? Ya no me meto más, es toda una enseñanza esto, vamos a hablar de esto después, ¿ok? Limpieza. Aprende a limpiar los errores del pasado y de tu presente. Y puntualidad, Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo demás proviene de maldad. ¿Qué es eso? Que seamos unas personas que hablan, actúan, piensan puntualmente. No solo se refiere al tiempo, pues por supuesto, sé puntual en el tiempo, en tus compromisos. Habla de tu carácter, ¿verdad? Si eres puntual, llegas a tiempo, estás comprometido. Ok, esa es la parte que se ve. Pero cuando platicas con las personas, si no eres puntual al hablar, entonces proviene de una fuente diferente, no de Dios. O sea, ¿cómo, pastor? Yo te puedo decir, cuenta conmigo. El lunes a las 3 de la tarde. Ok, perfecto. Tú ya cuentas conmigo, ¿sí o no? Porque estás confiando. Y yo te hablo a las 3:30 y te digo, oye, ¿qué crees que no voy a poder? ¿Cómo? Me estás hablando a las 3:30 y yo ya dispuse mi agenda
porque tengo un compromiso contigo y tú me estás diciendo, no voy a poder ir a las 3:30. ¿Me estoy explicando? Necesitamos ser puntuales en nuestra forma de decidir las cosas. Venimos de una cultura latina, ¿verdad? Que es muy, los asiáticos, por ejemplo, son muy puntuales, sobre todo los japoneses. Entonces tú a un japonés, háblale por teléfono, vas a hacer negocios con un empresario japonés que ya está aquí en México, ¿verdad? Y está hospedado en su hotel, y tú le dices, oiga, en 1 hora lo veo, ¿sí? Y él va a estar en el lugar como 15 minutos antes, o 20, y esperándote. Y entonces, como tú no te preparas, bueno, no voy a hablar de ti, como esa persona no se preparó, tiene malos hábitos y no tiene un pensamiento puntual, entonces a la mera hora le va a hablar y le va a decir, ya voy para allá, en 1 minuto estoy con usted. Y ese hombre va a poner su cronómetro y va a decir 1 minuto, 30 segundos, 60, y va a voltear a todos lados, no llegó, y ya pasó 1 minuto, porque le habló en una forma incorrecta. Tú no le puedes decir a un hombre así, a un japonés, en 1 minuto estoy contigo. ¿Cómo? ¿Vas a teletransportarte o cómo? Porque estás a media hora de mí. Y eso no es hablar puntualmente. ¿Me estoy explicando? Entonces, tenemos conflicto con esa cultura de la que venimos por tanta forma y tan impuntual de hablar, ¿verdad? Decidimos, pastor, no voy a ir porque decidí esto, porque decidí aquello. Y entonces nuestras prioridades, ¿cómo están? Y batallamos con un montón de necesidades y de circunstancias y de cosas porque no tenemos claras nuestras prioridades. ¿Cuántos ya se preparan para el domingo desde el jueves, desde el viernes? ¿Y cuántos se acuerdan que hay iglesia el domingo a las 9 de la mañana se están despertando? Ay, si hoy es iglesia, ¿verdad? Apúrate, vámonos. ¿Me estoy explicando? Discípulo. De aquí, tú vas avanzando para convertirte en un... Lo primero que beneficia es tu casa. O sea, si tú comienzas a caminar en estas cosas, tu casa se va a ordenar. Tus recursos se van a ordenar, tu economía se va a ordenar, tu salud se va a ordenar, tus hijos van a ser guiados en un proceso, ¿verdad? Formativo de carácter, de valores, de principios. Ahora, el líder no es el jefe. Lo voy a explicar. En una ocasión, una mujer que era esposa de un hombre llamado Zebedeo trajo a sus 2 hijos que eran discípulos de Jesús y los trajo así de la mano, ¿verdad? Uno era de 40 años y otro de 39. No, no es cierto, no sé qué edad tenían, pero traía a sus bebés, ¿no? Y le dijo al Señor, Señor, yo te pido, le dijo a Jesús, que pongas del lado derecho a este hijo mío y del lado izquierdo a este otro hijo mío cuando llegues en tu reino. ¿Sabes qué estaba pidiendo? Liderazgo. Le estaba diciendo, ponlos ahí en donde tú te sientes a gobernar, que ellos también estén ahí contigo. Y Jesús le dice, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. No me corresponde a mí, sino a mi Padre, que Él ya estableció todas las cosas, ¿verdad? Esas posiciones. Ahora les da un ejemplo muy poderoso y les dice, pero yo les digo, ya que todos, porque por allá los discípulos se enojaron, dijeron, ¿qué les pasa a estos? ¿Cómo es posible, verdad, que vinieron con Jesús a pedir estas cosas? Y ahí estaba esa contienda con los discípulos. Y Jesús les dice, miren, les voy a enseñar algo. Los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre sus gobernados y los someten y los oprimen, pero no es así en mi reino. El que quiera ser el primero tendrá que servir. Y el que quiera ser el mejor tendrá que servir a todos. Entonces, estamos para servir. Amén. Y primero vas a ser un líder de tu casa y servirás a los propósitos de tu casa. Pero también Dios te hará un llamado porque Él quiere expandir su reino. Y no sabes el llamado que Dios tiene para ti, pero lo vas a empezar a descubrir.
Ahora, ¿qué sigue entonces después del líder? Marcos 1:11. Dice aquí Marcos 1:11, y vino una voz del cielo, de los cielos, que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está Jesús, vino al río Jordán, se bautizó, cuando sale de las aguas bautismales, viene la figura de la paloma, ¿verdad? Como una señal, porque Dios le había dicho a Juan el Bautista, quien veas que desciende la paloma es el Espíritu que está descendiendo sobre él. Ese es. Y entonces él ve que desciende sobre Jesús y el Espíritu Santo lo llena, y en ese momento se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. ¿Ok? Ahora, la palabra hijo que aparece ahí, hijo, o sea, el objetivo no es que seamos líderes, nada más servidores, sino que seamos hijos de esta casa, hijos de Dios, ¿ok? Entonces, la palabra hijo que aparece aquí es la palabra huíos, huíos. Aquí lo voy a poner, huíos. Tiene tres significados. Significan tres cosas al mismo tiempo. Maduro. Hay diferencia, ¿verdad? Si yo quiero meter en el mismo contexto esta palabra, con esta palabra, no checa, porque este es niño y acá tiene otro significado, huíos. Entonces, huíos es hijo, ¿verdad? Pero el primer significado es que es maduro. Segundo, es que tiene identidad del padre. ¿Ok? Y tercero, que puede cobrar su herencia legalmente. Entonces, Dios quiere llevarnos a ser hijos maduros, hijos maduros. Amén. Que tengamos la madurez para poder enseñar a otros. Y aquí con esto termino. Me voy a brincar un versículo de los que teníamos ahí preparados, porque quiero ir a Mateo 28:18, ¿ok? Mateo 28:18 al 20. Jesús se acercó y les dijo, aquí ya está terminando el Evangelio Mateo, en el capítulo 28, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en todo este proceso llegó siendo niña, ¿verdad? Estamos hablando de ella, ya no se va a ir al infierno, ella entendió el camino de Dios, comenzó a crecer hacia una vida eterna, una vida maravillosa, conociendo a Dios, ¿verdad? Y entonces de congregante se convirtió en discípula y de discípula fue una líder, pero de líder entonces comenzó a ser hija, ¿verdad? O hijo. Y entonces ese hijo, esa hija camina bajo la autoridad de papá, bajo la autoridad del padre. Y entonces es maduro, es madura. Va a poder enseñar a muchos. Ahí viene el llamado, ahí viene lo que Dios quiere hacer contigo. Tiene una identidad que le permite manifestar al Padre. Jesús le dice a los discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Ok? Y entonces tiene la posibilidad de tomar la herencia. Esto quiere decir, termino con esto, autoridad y poder delegada. Amén.